Abrimos nuestras Biblias entonces en el libro de Santiago, capítulo 2. Abrimos nuestra Biblia en Santiago, capítulo 2. Vamos a dar lectura hasta el versículo 7. Ahí donde hoy día vamos a pasar del capítulo 2, versículos del 1 al 7 del libro de Santiago. He titulado esta predicación con el título de Amonestación a la discriminación. Es el título, Amonestación a la discriminación. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor a los primeros 7 versículos que es donde vamos a llegar el día de hoy. Amén. Entonces, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 7, título Amonestación a la discriminación. En la Reina Valera aparece amonestación contra la parcialidad y así otros títulos, pero tiene que ver derechamente con la discriminación o hacer acepción de personas. ¿Ya? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate allá abajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Después, en la próxima oportunidad vamos a llegar hasta el versículo 13. Por hasta ahí quiero llegar el día de hoy, ya, pues si no estaríamos mucho rato. Y nosotros vamos viendo aquí que ya en el capítulo anterior, Santiago ha venido mostrando que de nada sirve escuchar la palabra de Dios si no se pone por obra o por práctica. De nada sirve escuchar los mensajes si no ejecuto, que me engaño a mí mismo. Me autoengaño, en otras palabras. Porque el verdadero hombre de Dios y el verdadero arrepentimiento lleva en sí obras. Por el fruto se conoce el árbol. Amén. Entonces, el arrepentimiento, hermano, sí o sí lleva a un cambio de mentalidad. Arrepentirse significa cambiar mi manera de pensar. Eso significa, cambio mi switch, cambio el chip. Ya no soy el mismo, mis valores cambian, mi forma de pensar cambia, y como dije en la oportunidad pasada, mis obras que yo hago, no las hago para alcanzar algo, o el medio para obtener la salvación, o para alcanzar la aprobación de Dios. Todo lo que hacemos para nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro prójimo, para la iglesia, para los líderes, para mi hermano, para mi familia, todo lo hacemos por lo que Él ya hizo por nosotros en gratitud. A esto incluye lo que estábamos hablando delante de lo mismo de la ofrenda. Eso no lo hace porque Dios me dio todo, hermano. Por eso presento mi cuerpo en sacrificio vivo, por eso Él me da la vida, por eso Él me da la salud. No debemos ser orgullosos y decir, yo lo hago por mí mismo, ¿no? Todo es por misericordia de Dios. Nada sería de nosotros, ni el aire que respiramos. Entonces solo tenemos que ser, eso es lo que viene desarrollando Santiago. Si en realidad tu fe es verdadera, demuéstralo con tus hechos. Eso que viene tratando en el capítulo anterior. Sin perder de vista este punto básico, aquí en este capítulo va a mostrar dos cosas. Uno, que el favoritismo es inconciliable con la fe cristiana. Es decir, no puede haber un favoritismo. No puede ser que a mí me guste un tipo de persona y otro tipo de persona. No.
¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento peleaban? Decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. No hay favoritismo, ¿ya? No puede existir esto con el contexto que vamos a tratar obviamente acá. Y dos, eso es del versículo 1 al 13, y dos, en este capítulo también habla que la ausencia de obras es inconciliable con la fe cristiana, con la fe verdadera. Es decir, yo no puedo decir que tengo a Dios, no puedo decir que soy salvo, si no obro, si no demuestro con mis frutos mis obras. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista, qué le decía cuando llegaban los fariseos, los religiosos de aquel entonces? ¿Qué le decía? Hipócrita, ¿no es cierto? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que no hable tu boca, sino lo que eres y lo que haces de lo que en realidad eres en tu interior. ¿Sí o no? ¿Amén? Si tuviéramos que resumir en una sola frase lo que Santiago quiere transmitir de forma inspirada, es que el cristiano ha de obrar siempre en conformidad a su fe. Es decir, el cristiano debe obrar en consonancia, alineado a lo que creo de Cristo. Eso es lo que está hablando Santiago. Con esta frase puede resumirse bien lo que Santiago ha dicho en el capítulo que vimos, en el capítulo anterior, lo que vimos, y lo que va también a decir en el capítulo 2, que sigue también hablando de estas obras, de las cosas que tenemos que hacer, en este caso con la parcialidad. En la primera parte del capítulo 2 veremos que nos muestra que el favoritismo es incompatible con la fe genuina de Dios. O sea, no debemos nosotros obtener ese favoritismo. Hay muchas iglesias hoy en día que dicen, no, yo solo somos iglesia que estamos apuntando a un nivel ABC1. Por lo que me escuchan en internet, para la gente de estatus social alto, por ejemplo. Otros no, nosotros apuntamos a este tipo de iglesia. La teología de la prosperidad mucho apunta a donde hay recursos, a donde hay profesionales, donde sabe que van a ofrendar o dar de alguna manera, manipulando, ¿no es cierto?, los ingresos. Pero hay algo que está mal, porque el Evangelio de Jesucristo es universal. Es universal. Entonces el Evangelio de aquí, la salvación, por gracia es la misma que se debe predicar en India. Pero ellos no van a esas partes porque no son rentables. No les conviene a ellos, no son rentables. Entonces no puede haber favoritismo. No puede ser que llegue alguien a la iglesia en una posición y que lo veamos de manera bien y digamos, ya pase aquí, adelante, siéntese. Como ocurre en muchas iglesias, que inclusive cambian el mensaje porque llegó una visita y no quieren herir sus sentimientos. Llegó el alcalde, cambiamos el culto porque llegó el alcalde, pasa el alcalde, toma asiento en las primeras filas y vamos a hacer ahora algo protocolar y más encima le vamos a dar el púlpito al alcalde para que transmita su mensaje y sus votaciones. Porque yo los voy a ayudar en las próximas elecciones, voy a hacer... No, hermanos. No hay favoritismos. ¿Amén? La gente no debe recibir lo que quiere recibir. La iglesia no tiene que recibir lo que quiere recibir. La iglesia tiene que recibir lo que Dios quiere dar. No está al gusto del cliente. ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. El versículo 1 comienza con una proposición general. Comienza por sentar una proposición general. Dice, hermanos míos, como creyentes que sois, en otras palabras, como creyentes que sois en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no mostréis favoritismo alguno. Eso dice otra versión. Y otra versión dice, ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro Jesucristo Señor, en nuestro Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones. Esa es otra versión. Entre una persona y otra. Hermanos, no podéis creer que tenéis fe
no podéis creer que tenéis fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin embargo, seguir haciendo discriminaciones. ¿Sí o no? No puede haber eso. Entonces, no puede decir que tienes fe. No puede decir que tienes amor si no lo demuestras contra tu hermano. Amén. Hermanos míos, no podéis creer que tenéis fe en nuestro Señor Jesucristo y sin embargo seguir haciendo discriminación. Hay una frase aquí interesante que se llama hacer acepción de persona. La frase hacer acepción de persona. Esta palabra se encuentra frecuentemente en muchas Biblias, en muchas traducciones, que es hacer acepción de persona. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, obrar con parcialidad o a favor de alguien, porque es rico, a lo mejor porque es influyente o goza de popularidad. Eso le ocurre muchas veces en las iglesias cuando meten la política entre medio. ¿Se da cuenta? No, vamos a hacer la parcialidad, vámonos con este me cae bien, yo me llevo bien con este. Como dije la otra vez, los líderes se reconocen, pero ya vienen haciendo el trabajo, o sea, las personas determinan ya en anterioridad qué es lo que son. Con Timoteo lo nombraron, pero ya venía haciendo la labor, se reconocieron su liderazgo. ¿Me está entendiendo? Entonces, a veces pasa eso. Hay popularidad, es que este tiene recursos. En la iglesia, sobre todo la teología de la prosperidad, ven, ¿qué hace usted? No, yo estoy empresario. Ah, adelante. Y después hacen cultos para empresarios, reuniones para empresarias, conferencias empresariales llegan a hacer en los cultos, hermanos. Es terrible cómo cambian el mensaje. Entonces, como goza de popularidad, como una persona reconocida, hacen favoritismo. Entonces, hacer acepción de persona es una falta que toda la Biblia condena insistentemente. Está ahí. Los líderes ortodoxos judíos no tuvieron más remedio que admitir que Jesús no hacía acepción de personas. Lucas 20:21 dice, y le preguntaban diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Maestro, le decían, sabemos que dice y enseña rectamente, traza rectamente la palabra de Dios, la dice como debe ser, y que no haces acepción de personas. E incluye aquí, si no haces acepción de personas, sino a cambio enseñas el camino de Dios con verdad. Marcos 12:14 dice también, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. La apariencia, algo externo. No mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad, y ahí vienen bien, en vez de la apariencia, con verdad, enseñas el camino de Dios. ¿Me está entendiendo? Mateo 22 también habla, 22:16 también habla de lo mismo, de la parcialidad. También podemos ver que después de la visión del lienzo, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esa etapa? En Hechos, sí, en Hechos capítulo 10, versículo 34. ¿Qué es lo que pasó? Pedro estaba, ¿no es cierto?, ahí en la azotea, de repente vio un lienzo que se extendía, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó allí? Y estaba también, leamos por favor Hechos capítulo 10, 34 para tener el contexto. ¿Hechos? 10:34. Sí, 10:34. Un poquito más atrás para tener el contexto. Hechos 10. ¿Sí? Mire, voy a leerlo rápido para tener el contexto, ¿ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Cornelio?
había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día. ¿Cuál es la hora novena del día? ¿Se acuerdan? ¿A qué hora empezaba a contar la hora? 6 de la mañana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, a las 3 de la tarde. ¿Ya? Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, aquí va a buscar a Pedro. Dice aquí que al día siguiente, mientras ellas iban por el camino, versículo 9, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero ¿qué pasó? Mire, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vieron una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan, no? Mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cierto? Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú simple, no hagas, ya, no lo llames común. Ok, sigamos leyendo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando van y se encuentran, ¿no es cierto? Y va Pedro de vuelta a la casa de Cornelio. Ahí entiende entonces Pedro y le dice: queremos que tú nos hables. Y ahí viene el mensaje y dice Pedro, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Y ahí entiende el mensaje que le decía: mata y come, no llames común, porque eran rigurosos los alimentos que tienen que comer. Entonces, no es común. Y ahí dice: en verdad comprendo, el versículo 34, que Dios no hace excepción de personas. O sea que también Dios tenía preparada para el griego, para el gentil, también la salvación, no solamente como los judíos. ¿Sí o no? ¿Amén? Pablo estaba convencido de que los judíos y los gentiles reciben el mismo juicio de Dios. Ellos sabían, porque Dios no tiene favoritismos. Romanos 2:11. Romanos 2:11. Romanos 2:11 dice, hablando del juicio de Dios, hablando del juicio de Dios, por lo cual, hombre, eres inexcusable, hombre, quiere que juzgas, porque juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Y empieza a hablar del arrepentimiento y dice el versículo 11, ¿qué dice? Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, el juicio no estaba solamente para los judíos, sino también para los gentiles, para todas las personas, para nosotros. Amén. Y eso habla Romanos 2 y habla del justo juicio de Dios, y aquí mete a todos en el mismo saco. Y esta es una verdad en lo que Pablo insiste a menudo en Efesios 6:9, Colosenses 3:25, ¿ya? Y la palabra es bien curiosa, porque en el griego es prosopolepsia, y el nombre viene de la expresión prosopon lambanein. Prosopon lambanein. Prosopon significa cara. Prosopon significa cara. Y lambanein quiere decir levantar. Cara, levantar. Entonces la expresión griega
es una traducción literal de la hebrea nasapanim, que quiere decir exactamente lo mismo, es decir, levantar la cara de alguien. Levantar la cara de alguien. En lugar de hacer bajar la cabeza o que se le cayera la cara de vergüenza. Es decir, era de tratar a una persona favorablemente. Eso es lo que da la palabra griega. Y en su origen no era una expresión mala. Cuando se originó esta palabra, no era una expresión mala. Simplemente quería decir aceptar a una persona como buena. Levantar la cara de la persona. No que la bajara, no humillarla, no postrarla, sino aceptar a todas las personas como buenas. Bueno, Malaquías pregunta si al gobernador le caerán bien y aceptarán a las personas que le traigan regalos indignos. En Malaquías 1, versículo 8. Pero resulta que esta palabra, levantar la cara, esta expresión, adquirió después rápidamente un sentido malo. Pronto, con el tiempo, llegó a significar no tanto el favorecer a una persona como eran de manera original, levantar la cara y favorecerla, tomarla a todas las personas como buenas, sino que pasó a formar una palabra como a mostrar favoritismo. Dejarse uno influir indebidamente por la posición social de otro, ¿ya? Por el prestigio, el poder o la riqueza de una persona. Hoy en día hay mucha gente así, que de repente prefiere andar, no sé, en una secta por tener una posición, prefiere venderse por tener una posición, prefiere mentir en lo que es para codearse con gente de nivel social alto. Hay mucho hoy día de la imagen, y la imagen es externa, de apariencia. Eso ha entrado también a la iglesia, de vender una imagen. O sea, hay gente que no puede estar vestida de cierta manera y que tiene que estar vestida de cierta manera para poder aparentar y vender una imagen que en realidad no es, o una apariencia externa. Siempre Jesús y todos condenaban la apariencia de los fariseos, que se vestían de manera religiosa, de manera limpia, pero por dentro Dios conocía cómo estaba el corazón de aquellos. La condición, exacto. Entonces, después pasó a tomar esa posición. La gran característica de Dios es su absoluta imparcialidad. En la ley estaba escrito en Levítico 19:15, decía: no cometerás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. En Levítico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, no te coloques ni porque uno es pobre, ni porque uno es rico. Por ninguno de los dos, porque los dos serían de igual manera injustos. Por eso, hermanos, cuando alguien se mete en política y empieza a legislar, es difícil porque tienes que hacerlo tanto para el injusto como para el justo, si no serías injusto. Amén. Por eso el reino de Dios es perfecto, el reino de Dios teocrático. Algunos dicen, no, porque yo voy a ser el nuevo alcalde, porque voy a apoyar al pueblo cristiano. Y lo voy a apoyar y voy a hacer esto por el pueblo cristiano y esto otro. Sí, ¿y qué pasa con la prostituta? ¿Qué pasa con el homosexual? Que estaríamos cayendo en el mismo juego de la injusticia, claro, porque tiene que legislar por uno y por otro. ¿Me está entendiendo? Amén. Aquí en este texto de Levítico 19:15 se hace hincapié en algo que es de suma importancia. Un juez puede ser injusto tanto por someterse al poderoso como para presumir de favorecer al pobre. Eso es lo que dice el texto en Levítico. Ni por lo uno ni por lo otro. Es que yo voy a ayudar a los pobres. Está siendo injusto igual. Porque no está siendo justo, porque estás evaluando su apariencia externa. ¿Entiendes, no? No es ni lo uno ni lo otro, estaría siendo injusto igual. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento condenan la parcialidad en el juicio. Y el favoritismo
en el trato que proviene de darle importancia indebida a la posición social, las riquezas y la influencia. Y esta es una falta a la que todos somos más o menos propensos. El rico y el pobre se encontraron y a ambos hizo el Señor, dice Proverbios 22:2. A ambos hizo el Señor. Haremos bien entonces, hermanos, en recordar que es tan discriminatorio consentir a la multitud como doblegarse al tirano. Ya, yo no quiero tener problemas. Míralo como puede pensar un político. Yo no quiero tener problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a doblegar a la multitud por los votos. Entonces, la cantidad que opine, aunque no sea recto, aunque no sea bíblico, se terminan aprobando leyes. Por eso la democracia no funciona. ¿Sí o no? Es más, un pastor en la iglesia, que Dios le pone algo en su corazón, lo confirma con su escritura. Hay algo que no, pero como hay gente que no le parece, y como no quiere tener problemas, y que no quiere trazar la palabra de verdad para no tener problemas con los hermanos que están allí, dice, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué quiere que se haga? ¿Y qué terminan haciendo? Lo que la gente quiere y dándole lo que ellos quieren comer. Por falta de carácter. Hermano, siempre va a haber gente que no va a pensar igual como tú, que no tiene la misma idea, que no tiene la misma... Tal vez se puede arreglar, tal vez es bueno que ocurra eso. Tal vez es bueno porque tú a lo mejor estás viendo una perspectiva distinta a la que están viendo los otros hermanos. ¿Me estás entendiendo? Pero que no sea por tu falta de carácter, hermano. No sea por entregarte a lo que dice la gente, para no tener problemas. En el mundo tendréis aflicción. Y la mayoría de la iglesia ha tenido sus problemas, la historia de la iglesia, aún dentro de las iglesias. Amén. A continuación, del versículo 2 al 4, Santiago 2 al 4, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí, en este versículo 2 al 4, ilustra su enseñanza con un ejemplo que ojalá no fuese demasiado frecuente en las iglesias cristianas, aunque sí se da. Hay algunos que se rodean en las primeras filas con gente importante y dicen, no, usted no se puede sentar aquí, usted tiene que sentarse más atrás, porque esto está reservado. ¿Sí o no? Hay de todo, hermano. Amén. Entonces, el texto es bien claro. No hay razón, primero no hay razón para dudar que aquí se está tratando de una reunión de iglesia. ¿Sí o no? Aquí está hablando de una reunión eclesial. Aquí está hablando de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Por eso dice, porque si en vuestra congregación, está hablando de la iglesia, está hablando a los santos, ¿sí o no? Amén. Segundo, el aspecto exterior del rico es descrito muy gráficamente, pues Santiago lo llama varón con dedos de oro y ropa brillante. Literalmente, es decir, con tantos anillos que el dedo parece de oro. Esa es la intención, con tanto que el dedo parece de oro. Y con vestidura espléndida que lanza destellos. Fascinado por tan pomposos atuendos, por tanta pomposa vestimenta que tiene, que el que preside la asamblea le ofrece asiento más cómodo y más honorable por su apariencia externa. En cambio, el pobre entra con un traje viejo, con un traje gastado por el uso,
a suciedad, pero no por descuido suyo, sino por falta de medios económicos. Esa es la idea que da el texto. Al no saber sobreponerse al asco que quizás causa la apariencia exterior de aquella persona, el líder de la asamblea lo trata con la mayor desconsideración. No, tú siéntate allí o debajo de mis pies. ¿Amén? El ejemplo que acaba de poner Santiago no es hipotético, sino real. Es un texto real, como se aprecia en la pregunta que dije a sus lectores en el versículo 4 y se confirma con el contexto posterior del 5 al 9. El versículo 5 y 7, leamos el versículo 5 y 7. No blasfema, 5 a 7, perdón. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, lo primero que vemos aquí, basta con leer Marcos 6.3 y Lucas 2.4, cuando le decían, ¿se acuerdan? ¿No es este carpintero? ¿No es este carpintero? Hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. De Jesús, ¿se acuerdan, no? Es lo mismo. Para darse cuenta de que Santiago habla de su propia experiencia de menospreciado a causa de la modesta posición del rico. Recuerde que Judas, ¿quién era? Perdón, Santiago. ¿Mi hermano de él? Entonces él vivió eso en carne propia, oprimido por los otros. Este no es el carpintero, menospreciando a Cristo. Se dirigían, claro, y eso es lo que está hablando Santiago. Entonces nosotros no lo hacemos así, no lo hagamos así. Ve, sin embargo, el tono que adopta Santiago no es el de una áspera reprensión. No dice, ustedes que tratan así, lo está hablando, le dice, sino el de afectuosa invitación a reflexionar, reflexionen, piensen. Es como decir, escuchen mis queridos hermanos, como dice la NBI, escuchen mis queridos hermanos, como si dijese, paraos un momento, piensen y me daréis la razón. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y 3 son las reflexiones que hace. La primera dice, Dios ha escogido. Dios los ha escogido. ¿A quién está hablando? A los pobres. Es decir, a los pobres en riquezas materiales. Para hacerlo rico en riquezas espirituales. ¿Sí o no? Porque como dije el dice, hay gente tan pobre, lo único que tiene es plata cuando tiene vida eterna. Y piensa que se la va a llevar. No se va a llevar nada. Porque así vinimos y así nos vamos. Entonces, pero rico en riquezas espirituales que por la fe proporciona. Y herederos del reino que Dios ha prometido a los que me aman. Mateo 5.3 dice, bienaventurados, y aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, hermano. O sea, la pregunta es, ¿entonces los ricos están excluidos? No están excluidos. Mateo 19, 24 al 26 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera diciendo, ¿qué pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O como Lucas 1:52,
6:20 y 1 Corintios 1:26, etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces, al no tener en este mundo las satisfacciones que los ricos encuentran, los pobres se hallan más libres de los muchos peligros que las riquezas ocasionan, ¿sí o no? Y más inclinados a depender de la providencia de Dios por su posición. Como tengo necesidad, los otros están tan ocupados en sus cosas, tan ocupados en sus viajes a Europa, para allá, para acá, las luces, todo lo mantiene, y en cambio el pobre no tiene esas distracciones para acercarse a Dios, porque depende más de Dios. ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que está hablando acá el texto. Se hallan más libres de los peligros de las riquezas. Para aclarar las ideas, entonces, bueno será tener en cuenta que en Israel la pobreza era en un principio un mal y la riqueza un bien. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Hoy día en la iglesia te dicen lo mismo, sí, alguna iglesia. ¿Ah? Oh, estás mal, estás en pecado. Estás en pobreza, estás mal. Estás sin trabajo, estás en pecado. ¿Estás bien? No, estoy bien. ¿Por qué? Porque Dios me está prosperando. Fíjense que yo conozco gente que se ha ido de la iglesia porque ha tenido mejor dinero, mejor ingreso. Claro. Y están ahí y en el momento yo las vi, en el momento en crisis las vi. Señor, no tengo, bendíceme. Te voy a servir con mis bienes para ti, Señor, los voy a poner a tu servicio. Después viene, los bendice, Dios les da. Y hermana, nos ayuda con... no, es que no tengo tiempo. No, es que no puedo. Hermana, ¿por qué le hemos echado de menos a la iglesia? No, es que ya no puedo, porque el trabajo, el negocio me tiene... Entonces, claro. Pero cuando no tenía, clamaba, lloraba de una manera distinta. ¿Se da cuenta, no? Entonces, a veces, cuidado con medirnos de esa manera. Tenemos que ser pobres en espíritu y proveer para nosotros, igual. Me está teniendo, pero tienes que tener cuidado con esa posición. Porque lo que puede ser bendición se puede transformar en maldición. A veces Dios nos mantiene a raya para que entendamos, para que maduremos, hasta que estemos maduros. Dios nos suelta. Dios nos quiere enseñar a veces otras cosas. Solo miramos el hecho, miramos lo general, pero no miramos lo que hay detrás. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces hay algo detrás. Eso es que tenemos que aprender. Amén. Entonces, para Israel la pobreza era en un principio un mal y la riqueza un bien. Pero como fue pasando el tiempo, la experiencia hizo que se modificara esta concepción de las cosas, que se fuera modificando. Y dentro de Israel habían algunos ricos y poderosos, pero con la particularidad de que aparecían como malvados. Se cambió. Despreciadores de la justicia, opresores del pobre, mientras éste aparece como piadoso que no tiene más apoyo que Jehová. Amén. Con este motivo se efectuó la espiritualización del concepto de la pobreza o de pobre, que viene a ser sinónimo de piadoso, como aparece aquí en la Biblia, el pobre piadoso. Hoy en día, hermanos, dicen, no, que el hermano es de humilde, porque no tiene. También es un error grande. La humildad no tiene nada que ver con pobreza. Y además, mucho tiempo se llevó a la iglesia que los pastores prácticamente tenían que ser hombres pobres, vivir en la miseria, para tener los beneficios de Dios y vivir alineados con Dios. Que era... Claro, pero no tiene nada que ver, hermanos. Eso no tiene nada que ver. ¿Amén? Salmo 81, versículo 1 de la Reina Valera dice... Esta es la oración de David, que pidiendo misericordia a Dios. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. ¿Y David tenía plata? ¿El rey David? ¿Tenía? Sí. ¿Falló?
pero era conforme al corazón de Dios. Era una persona que no se jactaba y decía, oh, inclina tu oído a mi oración. Sí. Él reconocía su posición frente a Dios, sus pecados. Él decía, he pecado contra el cielo, contra ti. Una persona conforme al corazón de Dios, una persona pobre de espíritu, que necesitaba más de Dios, que sabía que era indigno. Amén. O como también Salmo 132, 15 al 16, también dice, bendeciré abundantemente tu provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y a los santos darán voces de júbilo. Y los pobres, hermanos, en este sentido, serán los beneficiarios de las promesas mesiánicas. Isaías 61:1, hablando de la buena nueva salvación para Sion, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Se está hablando a esa gente. ¿Ah? ¿Me está entendiendo? A eso es lo que se refiere Santiago. También en Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, en este contexto, tiene que entenderse la epístola de Santiago. A estas personas, no el pobre no es que no tiene recursos, sino todos somos pobres y nos vamos al cielo y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Me está entendiendo? No se refiere a eso ni al que tiene. Y la segunda reflexión que hace Santiago en el versículo 6, Santiago recrimina a los destinatarios de la carta por haber afrentado al pobre, ¿sí o no? A quien Dios ha escogido. Dios lo escogió así, a estas personas, ¿cierto? Para mayor vergüenza de ellos, están mostrándose parciales y a favor precisamente de quienes les oprimen, dice la Biblia. Los que le oprimen, más encima, desprecia a los que Dios escogió y los colocas en posición a quienes oprimen. Si lo comparamos con Santiago 5:4, dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. También está hablando de eso que hacen los ricos contra los pobres. ¿Me está entendiendo? Los pobres de espíritu. Entonces, Pablo está hablando de estos que les oprimen y que los llevan más aún a los tribunales. 1 Corintios 6, del 1 al 11, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos? Con respecto al tribunal, ¿cierto? ¿Uno de los justos? Y no delante de los santos. Luego está hablando que va a los tribunales, vaya. Eso está hablando acá del contexto de la iglesia. ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino el que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien agravio, porque no sufrís más bien ser defraudados, pero vosotros cometéis agravio y defraudáis a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
y esto erais algunos de vosotros. Mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso eres. ¿Entendiendo? Amén. Entonces, explicar en detalle este extraño fenómeno de la psicología humana, obviamente no corresponde para hablarla en este lugar, pero es lo que ocurre muchas veces en las iglesias en donde se adulan a las personas. Aquí viene el siervo de Dios, que pasa el siervo sufriente de atrás, que ha caminado por los 5 continentes, que ha caminado de rodillas, que ha clamado y derramado su oración en la punta del Everest. Y empezamos a adular a las personas. Amén. A cambiar los mensajes, como decía adelante, por la visita de alguien. Ya no se predica por la presencia de alguien, porque llegan senadores, concejales, etcétera. Es más, llegó cualquiera, y como dije la otra vez, le pasa en el púlpito a cualquiera. Alguien que dice, no, yo soy evangelista. Ah, evangelista, pasa entonces, porque vamos a escuchar un mensaje de evangelismo hoy día. Amén. No, hermanos, no debo mostrar esa parcialidad. Pero el hombre es así, hermanos. La psicología del hombre es así. ¿Cierto? Tercero, la tercera reflexión que Santiago hace es que les hace ver que son ricos. Les hace ver que son ricos. Los pobres en espíritu son ricos en realidad, ¿no es cierto? Y les hace ver que son los ricos, le hace ver la tercera parte, que son los ricos quienes les oprimen y les arrastran ante los tribunales. Son precisamente estos ricos que tienen su corazón en las riquezas. ¿Sí o no? Una vez le preguntaron a Luis Miguel, me acuerdo hace muchos años, le preguntaron si quería, ¿por qué no servía al Señor? ¿Por qué no se rendía su vida a Cristo y todo lo demás? Y él decía, ¿para qué necesito a Dios? Si tengo riquezas, hago así, tengo mujeres, todo lo que quiero lo tengo. ¿Para qué quiero a Dios? Y es una persona que tiene su corazón en las posesiones. Ese es el rico que se refiere aquí. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces aquí está hablando de estos que lo arrastran a los tribunales. Dice el texto que los dejan en un mal lugar, literalmente blasfeman. Es decir, hacen que se hable mal de estas personas y de Cristo y el glorioso nombre de aquel a que ellos pertenecen. Eso dice la NBI. La fraseología literal del texto dice: blasfeman el nombre excelente, el que fue invocado sobre vosotros. Y esta era también aquí tipificando también la cultura judía del nombre, que se diga el nombre. Primero, en cuanto al verbo blasfemar, lo compararemos con 2 Samuel 2:14, donde dice: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Segundo, el evitar la mención de Dios, limitándose a decir el nombre dice el texto, ¿cierto? 6. Siete. No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Amén. Y tercero, por el uso de la frase tan repetida en el Antiguo Testamento: sobre vosotros es invocado tu nombre. Esta es una fraseología muy judía. Versículo 7. ¿Qué nombre es invocado en vosotros? No es probable que un judío asociase la blasfemia con un nombre inferior a que sea un nombre divino. ¿Sí o no? Toda la blasfemia, obviamente, en la cultura judía era al nombre supremo, al nombre que es sobre todo nombre. Eso era considerado para ellos
una blasfemia. Eso lo habla Levítico 24:11, Hechos 26:11. Sin embargo, la mayoría de los autores notables ven aquí un sinónimo, el nombre que es invocado, ¿a quién? Al nombre de Cristo. Blasfemando en el nombre de Cristo. Mire, una ilustración provechosa aquí con respecto a Alejandro Magno. Alejandro Magno era un hombre de guerra, ¿cierto? Un hombre de guerra que le dijo una vez a un soldado suyo que también se llamaba Alejandro, por el nombre, la asociación con el nombre, que también se llamaba Alejandro, pero este Alejandro no sobresalía precisamente por su valentía, como lo era Alejandro Magno. Y Alejandro Magno le dijo: o cambias de conducta o dejas de llamarte Alejandro. Es importante el nombre, hermano, ¿cierto? Como cristiano, ¿cierto? ¿Amén? ¿Qué somos realmente? Tenemos que cambiar de conducta, hermanos. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, no tener esa parcialidad. ¿Amén? Yo estoy terminando, voy a resumir con esto. Entonces, resumiendo, no es que Cristo y la iglesia no quieran a los grandes y a los ricos y a los sabios o a los poderosos, pero tenemos que estar en guardia contra la pretensión contraria, contra los que dicen: vamos solamente a esto. No, porque no sería el Evangelio, sería un club social, sería cualquier cosa. ¿Me está entendiendo? Como ya hemos visto, pero estaba claro que el Evangelio ofrecía tanto a los pobres y exigía tanto a los ricos que eran los pobres. ¿Amén? Pero estaba claro que el Evangelio ofrecía tanto a los pobres y exigía tanto a los ricos que eran pobres. Los que estaban más dispuestos a entrar en la iglesia. Era también la gente corriente la que escuchaba a Jesús de buena gana. Esa era la gente que escuchaba de buena gana, porque solamente tenía a Jesús. Y el joven rico, ¿se acuerdan? Que se retiró con tristeza porque tenía muchas posesiones. ¿Sí o no? Tenía muchas posesiones. Santiago, hay que entender, no le cierra la puerta a los ricos, ni mucho menos está diciendo que el Evangelio de Cristo le resulta especialmente atractivo a los pobres, porque son bien recibidos los que no tienen a nadie que lo recibieran y porque se sienten apreciados por los que el mundo considera que no valen nada. Sin embargo, hoy hay iglesias, como dije, apuntando a un segmento o a otro segmento, a un tipo de personas, a otro tipo de personas, no predicando a Cristo, no predicando el mensaje como corresponde, no hablando la verdad como corresponde, no predicando en África, no predicando en la India. Todos van a Estados Unidos, ¿cierto? Tocan a los siervos con guantes, las sectas, la luz del mundo. ¿Ha visto los de la luz del mundo? Terribles. Idolatría, sin parcialidad. Hermanos, si llega una persona como llegue, ven tal como está, dice el Señor. ¿Sí o no? Pero el Señor transforma a la persona. El Señor es el que transforma a las personas. El Señor es el que nos enseña. Y nosotros debemos ser luz a esas personas. Y nosotros debemos enseñarle a esas personas. Hay mucha discriminación en la iglesia. Sobre todo en las iglesias tradicionales, en las iglesias legalistas, iglesias de corte más pentecostal, donde la vestimenta sí importa. Donde apuntan a la mujer si viste de alguna manera. Hay gente que no ha vuelto a pisar la iglesia, justamente como decía, porque un día la apuntaron con el dedo y no la dejaron entrar. ¿Qué esperamos de una persona que se ha vestido de prostitución, que ha trabajado en la prostitución todo el tiempo y llega a la iglesia? ¿Sí? Entonces tenemos que enseñar nosotros. Está bien dejarla un tiempo y después decirle: hermana,
Con su cuerpo usted tiene que agradar a Dios, con su forma de vestir. Porque claro, nosotros podemos vestirlo a la moda. Sí, ok, podemos vestirlo a la moda. Ok. Pero el tema es, como dije la otra vez, estaba hablando en consejería, decía, ¿en quién pensamos cuando nos compramos nuestra ropa? Y nuestra ropa también habla de sujeción. Porque por otro lado yo he visto hermanitas con falda, claro, pero faldas prácticamente transparentes y adorando al Señor y ahí la gloria del Señor y todos los hermanos enfocados ahí en eso. Entonces, no, tenemos que nosotros ver en qué estamos para agradar a Dios y mostrar sujeción y mostrar que estamos bajo cobertura. Amén. No podemos mostrar parcialidad. Aquí estamos para aprender y para enseñarle a la gente de cómo es el camino cristiano. Amén. Y todos bienvenidos. Y si no hay amor, el amor de Dios no está en mí, dice Juan. Tenemos que ser amor, como si nosotros fuéramos uno de ellos. Porque toda la gente que llega, hermanos, es la imagen de Dios. Destruida por el pecado, distorsionada por el pecado, pero todos somos hechos a imagen de Dios. Amén. Hasta aquí lo dejamos. En nombre del Señor nos paramos y oramos al Señor.